Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación de Entre Amigos, compuesta por los profesionales y simpatizantes de la UDI, de la región de Valparaíso. Les comentábamos la semana pasada que el panel está un poquito Veraniego. disminuido porque claro, partieron las vacaciones, tenemos a nuestro amigo Pancho Bartolucci visitando y pasando la Navidad con uno de sus hijos en Londres, lo que nos da una envidia que ni que les digo. Y bueno, y Patricio Schiavetti también está de vacaciones. Pero ya nos vamos a ir probablemente en toda esta temporada estival mezclando y reemplazando un poco, es porque sencillamente ya llegó el verano, amigos. ¿Cómo estás, Carlos Martán? Bien, pues Macarena, como decíamos en este programa, pero igual aquí vamos a estar y nos vamos a ir apoyando cuando cada uno salga de vacaciones. Yo salgo en febrero, así que contento, como siempre, de conversar contigo, que esa es la idea, de que podamos conversar. A veces vamos a estar de acuerdo y a veces en desacuerdo, pues, si no importa. Pero lo que más nos gusta, Carlos, es conversar y debatir, ¿ah? Sí, Porque creemos que es tan necesario hacerlo en este país y sobre todo, Carlos, y yo me voy a meter al tiro en el tema, porque fíjate que no sé si tú compartes la misma sensación, pero a mí si hay algo que me preocupa es que las cosas se debatan desde una sola mirada, desde una sola perspectiva, y a veces me hace sospechar que se está pensando en el votante, fíjate. Yo siento que los temas, por ejemplo, el tema que conversábamos la semana pasada y que le vamos a dar una segunda vuelta ahora, el tema de la migración requiere de muchas miradas, pero como que tendemos a enfrascarnos y porque lo dijo uno, esto está bien o está mal, y no pensamos con perspectiva en el desarrollo del país, Carlos. claro. A ver, yo creo, Macarena, que sobre todo la gente que está en el sector político tiene que pensar en el votante. En sí eso no es malo, porque se debe de alguna manera al votante, por una parte. Creo que las encuestas son relevantes para decir qué es lo que piensa la gente, pero lo que yo comparto plenamente contigo en este comentario que tú has hecho, de que hay situaciones que van más allá de lo que puede incluso en el momento pensar la mayoría, porque en un momento determinado la apreciación de la mayoría puede estar equivocada y es relevante que los líderes políticos, cuando hay una cosa importante, relevante de estas características, creen o sea, sean capaces de crear opinión y de justamente de liderar de buena manera a la gente que puede tener una primera apreciación muy básica, muy entendible, muy humana, muy emocional, que está alejada de lo que debe ser. Entonces, yo creo que ahí está el justo equilibrio en considerando lo que piensa, que yo hoy día vamos a conversar y voy a hacer algunas alusiones a encuestas, que me parece bien, porque uno debe considerar esas cosas y debe obedecer, pero eso solo, cuando va exclusivamente, el problema no está en preocuparse, en resumen, del votante y no preocuparse de la encuesta. Lo importante es que eso no solo siempre vale, y en temas de principio de fondo, muchas veces entran en colisión. Y ahí está el tema ético de quien dirige y quien es líder, muchas veces opinar contra la mayoría, cuando hay razones de fuerza mayor o de, yo diría, de aspectos fundamentales, que a pesar que en un momento determinado la mayoría tenga una apreciación, tenga la capacidad de decir, no, esto no es así por tal y tales razones. Y en eso comparto contigo de que hay que, y lo que tratamos de hacer nosotros es eso, o sea, sobre todo en aquellas cosas de fondo, muchas veces vamos a estar de acuerdo con la mayoría, pero más de alguna vez no vamos a estar de acuerdo con la mayoría, y es nuestro deber decirlo. Porque lo que se trata, Carlos, es de ampliar la mirada, porque a veces la opinión pública no es que esté equivocada, la opinión pública a veces, o el votante, está pensando en su necesidad inmediata y no ha reflexionado sobre otros aspectos que también son importantes y que también lo van a afectar a él, a su comunidad y a su país. Y a propósito de estar equivocado, Carlos, sabes que la semana pasada, hablando de este tema, yo cometí un error, porque yo le eché la culpa al CERVEL. Ah, claro, te iba a decir, pero después ya se me pasó, claro. Y el No, nada que CERVEL, ver. es que No, me no, equivoqué. sí, un Sabía lapsus. que era el registro civil, pero lo dije Claro. mal. Y después Sí, me di sí. cuenta cuando ya el programa había terminado, así que aprovecho de pedir las disculpas, pero fue
simplemente que usé un término, no tengo idea por qué, por otro. Bueno, será el Alzheimer galopante que nos agarra a fin de año, No, Carlos. no. El italiano, yo digo italiano. El alemán italiano. El italiano es el franco deterioro. A ver, Carlos, tienes la palabra. Ya. No, mira, sí, a ver, podemos hablar mucho, pero yo quiero complementar un poco porque también el programa pasado, De eso se trata. sí, fue como, tuvimos menos tiempo, fue una cosa como bien especial, el programa pasado más éramos dos. Yo lo que sí quiero hoy día considerar partir de dos noticias, que tú las vas a desarrollar más una, que efectivamente, que lo conversamos incluso fuera de cámara, que es el convenio que se firmó con Bolivia, que tiene tres aspectos. O sea, evidentemente, la reconducción de inmigrantes ilegales que estén hasta 10 kilómetros dentro de la frontera puedan ser devueltos, obviamente, a Bolivia. Eso evidentemente que encuentro importante y positivo. Segundo lugar, ¿no es cierto? El Claro, tema porque esto no no estaba estaba, no, no estaba. en el escenario. Exacto. Habla del contrabando y habla también ¿cómo se llama? De que es algo importante que la gente no siempre sabe, que en el norte la gente que vive ahí de repente no se siente ni boliviana ni chilena, ellos cruzan por sus pasos, hay los pueblos aymara, entonces también un poco regular eso. Eso por una parte. Y segundo, la encuesta académica que viene saliendo, en la cual yo me voy a quedar con solamente tres datos para esta parte de la conversación o la discusión. El 79%, si mal no recuerdo, dice que hay que expulsar y tomar medidas drásticas, en resumen, con los emigrantes, ¿ya? Ilegales, ¿ya? Ilegales. El 60 y tantos por ciento, ¿no es cierto?, dice que esta regularización podría efectuar el efecto llamada, o sea, que vengan para acá a regularizar. Pero a pesar de todo, que la gente dice que esto genera problemas a la educación, a la salud, a la vivienda, un 50 y tantos por ciento, 55 si no me equivoco, dice que está de acuerdo con la medida de alguna manera una regularización acotada, que fue lo que nosotros conversamos también allá. O sea, no se cierra a la posibilidad de que estamos claros, que vamos a seguir más adelante para decir que nadie está de acuerdo con la inmigración ilegal. Primero que todo, que esa es la que además te genera una serie de problemas en seguridad, en lo económico, en lo social, en todos los aspectos de productivo. Y que de alguna manera, dado la cantidad de inmigrantes que ha existido, debiera acotarse también un poco y debiera hacerse algunas medidas en lo que es la migración legal. Eso como la primera, como yo indiqué, como la primera parte de lo que yo quería plantear como base para conversar y para discutir, porque todo esto te genera, porque estamos hablando, o sea, una inmigración ilegal que no puede ser buena, una inmigración legal que está, que evidentemente se legalizaría a través de esta regularización que debiera ser a lo mejor, pero bien acotada, no sabemos cómo, y tercero y último, cambios en la legislación. De hecho, el Senado está estudiando ser más cambio en la legislación para no ser tan inclusivo, dado el actual escenario que me parece muy bien, y a tomar una serie de medidas para poder hacer más restrictivo. O sea, claridad para algunos casos, entre ellos delito y falta para la expulsión. Si bien se entiende que al extranjero se le puede dar educación y salud, incluso el ilegal, tiene prioridad no el extranjero como ahora, sino el nacional. Y hay una serie de medidas que complejas, como hablamos, que como conversamos, Macarena, para darte la palabra y no ser tanto, porque el tema te daba mucho, pero yo creo sí considerar. Entonces, en resumen, una inmigración ilegal que tiene que terminar y evidentemente, habría a lo mejor en qué términos se acota la regularización, pero sí tomar medidas drásticas, aunque no, porque también hay un impacto valórico, como hablamos la otra vez, que a mí me preocupa mucho. Y obviamente cambio en la legislación. En ese esquema me parece adecuado que debiéramos circunscribir también la conversación. Carlos, a propósito de encuesta, yo no sé si tuviste anoche Tolerancia Cero en la CNN, por, perdón, ya de nuevo me estoy confundiendo. No, voy a citar justamente a la Paula Escobar. La Paula Escobar es una periodista que tiene un programa en CNN influyente y en ese programa estaba Roberto Méndez y él compartió datos que ya están publicados, digamos, de la encuesta Bicentenario. Y a propósito de los datos de la encuesta Bicentenario, en que la mayoría de los chilenos, lo podríamos buscar ahí en nuestro amigo Google exactamente el San porcentaje, Google. pero la mayoría de los chilenos admite tener buenos vínculos con los extranjeros.
vínculos laborales, vínculos de amistad, vínculos de vecindad, incluso vínculos familiares. Eh, eh, entonces, a propósito de esos datos, que hay datos que aparentan ser contradictorios, Roberto Méndez hace una aclaración que yo encuentro que es interesante a traer a colación, que no es lo mismo la migración que la delincuencia producto de algunos chilenos y por supuesto de extranjeros. Entonces, a veces se tienden a confundir las cosas. ¿Por qué la gente quiere que no haya migrantes? Porque piensa que los migrantes traen delincuencia, traen violencia, traen drogadicción. Ese es un dato que quisiera poner en la palestra. Nos están avisando que ya llevamos un tiempo. No sé si hacemos un pequeño Seguimos. break. No, ¿Seguimos? no, hay que seguir nomás, sí, sí, Ya, hoy día estamos seguimos. todos, todo continuo. Eso, perfecto. Entonces, ese es el dato que yo quería agregar, porque la migración en sí no es mala, no solamente no es mala, es un hecho, es una realidad. Por eso el dato que discutíamos nosotros, Carlos, la semana pasada es tan importante. Si Bolivia nos cierra las puertas para devolver migrantes, ¿cómo los sacamos del territorio nacional, cierto? Entonces, esto es una realidad y una realidad que no es necesariamente mala. Entonces, por supuesto que hay actores, por ejemplo, lo conversábamos la semana pasada, todo el mundo de la agricultura, que está de acuerdo, y hay muchos que dicen bien a la migración regulada, bien a la migración que está controlada, y es bueno saber, y por eso está este proceso, ¿cierto? Porque así sabemos quiénes son, dónde están, eh, 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 en qué trabajan, etcétera. Entonces, a lo que voy yo, que hay una serie de fenómenos que tenemos que considerar porque aquí, o sea, no sacamos nada con decir no quiero migrantes que se vayan, porque eso es una realidad que no, o sea, no es real, no es posible. No tenemos la posibilidad real de sacar a 200.000 personas de este país. Entonces, Es que, hay que claro, considerar ese hecho. Entonces, hay un proceso de regularización que se tiene que poner en marcha. Y muchos países lo han hecho. Hoy día una columna del Mercurio de Santiago cita a Colombia y cita a Italia. No conozco en profundidad los casos. ¿M? Y otro dato que decía Roberto Méndez, que también es interesante, siendo, porque además que en Chile ha pasado una cosa, y con esto te doy la palabra, Carlos, que yo le encuentro que es bien interesante. En Chile la mayoría de los migrantes se han insertado. Entonces, no es la misma realidad de otros países en que están como guetos aparte. ¿Te fijas? Entonces, son realidades súper distintas y yo vuelvo a mi punto. Aquí tenemos que debatir, tenemos que considerar las distintas variables y tenemos que pensar en el bien, en un bien país y además tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Más allá de que estoy contigo, que no solamente hay que, o sea, hay que normar esto, hay que regular esto, hay que acotar las entradas y hay que decidir quiénes entran y quiénes no. En eso estamos absolutamente de acuerdo. claro. Pero mira, hay un énfasis que yo un poco discrepo contigo, y esa es la idea, poder no solamente eso. A ver, estamos de acuerdo en que estoy de acuerdo contigo y que es lo importante, de que primero la migración es una realidad. Y ante eso, no solamente de Chile, sino la viven y pusimos entre Mundial, unos estados, claro, mundial. pusimos o sea, los pasos, todos los países más, un poco más desarrollados pasan en Europa, qué sé yo. Y mencioné yo que incluso ellos tienen más problemas porque aquí tenemos de culturas cristianas, por así, culturas cristianas. Allá tienen culturas de otro orden que tienen una concepción muy distinta. Eso es lo primero, eso estoy de acuerdo. Segundo, que hay que trabajar y hay que ver. Pero, y tercero, estamos de acuerdo en que tenemos que separar la migración ilegal, porque afecta contra la norma, o sea, estamos más allá que sea un hecho, de la legal. Cuando uno entra, ¿no es cierto?, entra lo que la persona entra de forma provisoria, cuando es turista, con la visa para de turista o no requiere visa, ese es un tema.
Ya, vengo turista y se rige por norma como vamos a coger nosotros cualquiera. Segundo está la temporal y tercero está la definitiva. No me preocupa la definitiva porque para ser definitiva ya primero fuiste temporal, por lo tanto no me preocupa la definitiva. El tema que tenemos hoy día es la tremenda inmigración ilegal que te genera dado esta ley que es bastante inclusiva, que por el momento no me opongo, o sea, tengo mis discrepancias, genera que un impacto en los recursos públicos que son escasos, en educación, en salud, en vivienda, tremendo, tremendo para el país y para los chilenos. Tercero y cuarto, un cambio cultural tremendo y que yo creo que algunas cosas son positivas, otras son negativas, pero somos distintos los chilenos a muchas cosas y lo hemos vivido y hemos tenido problemas con vida. Esa inmigración ilegal, primero yo creo que hay que evitar por todos los medios que sigan viendo. Fíjate, Macarena, que tú lo tienes que... Es que no estamos en desacuerdo, Carlos, No, porque no, lo que tú estás diciendo es que hay que es que déjame terminar cambiar porque los ingresos. sí, O déjame sea, lo que terminar. tú estás diciendo es cambiar los ingresos, o No, sea, déjame terminar porque es importante lo que quiero terminar la idea. Esa inmigración ilegal tremenda, que incluso se estima que podría aumentar en 600.000 venezolanos si es que se da la cantidad por lo que está pasando ahora en Venezuela, ¿ya? A Chile podrían tratar. Ese es un tema. Y en eso evidentemente hay que ser cargo. Segundo tema es la migración ilegal que ahí se llamó a ese empadronamiento que se terminó en febrero de este año y que de acuerdo a ese empadronamiento, porque esos son 200.000, no son 200.000 los extranjeros, son 180 y tantos mil los empadronados ilegales. Por lo tanto, de ahí se podría contar gente que podría regularizar. Y en eso yo, en principio, esperando cuáles van a ser las condiciones, cuáles son las normas, puede ser una norma, porque igual va en eso, podría parte de esa, como se dijo, una inmigración acotada, lo que dijo el subsecretario y el ministro, que no todos 180.000 se regularizarían, sino sería alguno. Perfecto. Y lo tercero es, evidentemente, el impacto, el tercero, perdón, es la norma, lo que va a pasar de aquí para adelante. Entonces, yo quizá el énfasis daría, sí, yo estoy completamente de acuerdo que no, la migración, no todos los migrantes son, lo partimos diciendo el programa pasado, son malos, ni todos los migrantes son terroristas, ni todos son delincuentes. Pero cuando se ha pasado lo que pasa en Chile, las posibilidades que te afecta la seguridad sí son mayores y por lo tanto hay que tomar medidas, porque es muy distinto que haya 10.000 emigrantes de un país a que haya todavía 300, no veo el desacuerdo, Carlos Martín. 300.000. Discúlpame, pero te estáis dando un poco vuelta. Todavía no veo el desacuerdo, porque lo que tú estás diciendo es que esto hay que hacerlo de alguna manera, pero que hay personas que entraron por vía irregular. Y lo que tú estás llamando es a lo mismo que llamo yo, a la ley y al control de frontera. Lo que pasa es que eso es, no, aquí no hay ningún desacuerdo. Aquí hay una ley que tiene que ser modificada y tiene que ser más firme. Y lo otro, el control de frontera, por supuesto, que, o sea, tiene que haber un control real de frontera. Lo que pasa es que nosotros estamos discutiendo sobre una realidad. Hay 200.000 que hay que empadronar y que O sea, están... estar empadronados. Hay 180.000 empadronados que pues, se podrían regularizar. Eso es la Este cifra. proceso entiendo que no ha terminado, porque No, está terminado. El empadronamiento se ya, terminó en ya febrero de sirvió. este año. Ok, perfecto. Pero lo que pasa, y te quiero agregar algo, que el efecto llamada del cual se habla y que comparto, justamente depende de los factores que estamos hablando. Claro que va a haber un efecto llamada, pero va a ser distinto si la norma cambia y las fronteras se rigidizan. Y yo te voy a decir algo, Carlos, que capaz que no te guste, pero resulta que los niños, que los inmigrantes han tenido hijos acá. Y Sí, eso si no, ¿cómo no va a gustar si te eso es la informo, realidad? Carlos Martán, que son chilenos. Sí, lo tengo claro. Si ese es el tema, o sea, si el tema lo tenemos claro en ese sentido, si yo no, yo quizás he puesto más énfasis en esto, no porque haya cambiado, sino que el programa pasado, yo evidentemente que pusimos énfasis en esto, pero si no quiero restarme a los problemas de la migración, o sea, es un problema gravísimo, Es sí, un problema que lo tenemos, claro, que lo y tenemos hay que acá. saber administrarlo, obvio. Y como dijimos, hay sector incluso económico que es muy legítimo, que dice, es que alguien dijo por ahí que lo que dice el presidente de la Cámara, de la CPC, pero lógico, o sea, lo que conversamos, el sector agrícola necesita de los trabajadores
no ilegales. Ahora, una de las normas muy importantes que se está viendo en el Senado ahora, porque ya, que, a ver si le damos un cogollo en los últimos minutos que tenemos de otro aspecto, es eso, o sea, de aumentar las sanciones para, entre otras cosas, los que trafican personas, todo esto, ¿no es cierto? Y para los empleadores que contratan personas ilegales. Es una forma de decir, a ver, no es llegar y entrar y tener casi una trata de O personas. sea, es la normativa la que tiene la que tiene que actuar. Estamos completamente de acuerdo. Lo interesante es que nosotros acá estamos dando cuenta de que este es un problema complejo, que ya lo tenemos instalado y que hay que cambiar las normas y que hay que, desde Actuar luego, también. eh, hay que actuar sobre todo en el tema de la frontera. Pero a mí me pareció súper interesante lo que decía Roberto Méndez. O sea, hay mucho migrante que está inserto, que se ha integrado a la cultura chilena, y hay otro migrante, ese migrante que es delincuente, ese no lo queremos, ese fuera, ese para las cárceles, ese expulsado, pero son dos problemas distintos. Oye, Carlos, tú diste una idea que a mí me pareció re buena, esto cambiando absolutamente de tema, independientemente que podamos volver, porque el tema de las migraciones es un tema, pero es un tema no tan relevante como el de la seguridad. Es porque tal vez el gobierno no lo manejó bien que salió mucho a la palestra. Pero tú dijiste que nosotros podíamos recomendar libros, Carlos Martán. Así que, a la palestra. Ya no, muy breve para que tú recomiendes. Yo no lo tengo aquí a mano, pero he leído bastantes cosas, pero me quiero quedar con Pero Soldado por... tírate un Sí, nombre, si no es sí, necesario. Soldado... No, de todas maneras, Soldado por Circunstancia, Guillermo Parvex, para que lo que le gusta la historia y la novela histórica y entretenidísima, a mí me gusta mucho, puedo tener diferencias de fondo con Guillermo Parvex en algunos temas, pero yo ¿Cómo se deletrea, perdón? Parvex, Parv corta X, Ya, es Parvex. Soldado por Ya. circunstancia, ambientado en la guerra del 79, un profesor que por circunstancia llega a estar enrolado, o sea, todo el contexto es histórico, evidentemente, pero el personaje es ficticio. A mí me parece muy entretenido como escribe, estoy haciendo propaganda de Guillermo Parvex, me he leído todos los libros de Guillermo Parvex, ya sea las crónicas históricas como las novelas históricas, y ese fue el penúltimo que leí, porque el del último fue el Teniente Hernán Merino Correa, así que los dos los recomiendo. Oye, Carlos, es que de eso se trata, por eso me gustó tanto tu idea de recomendar lo que uno le gusta, lo que uno ha leído, ¿cierto? Porque puede ser como entretenido para el lector. Oye, yo voy a recomendar uno que sí me lo compré el fin de semana porque tenía ganas de leerlo, que se llama Tiempos Mejores, de Jorge Selume. Ah, ya. Oye, es un libro, Carlos, te lo recomiendo absolutamente. Yo lo compré el sábado y mira, y como que le quito tiempo a otras cosas para leerlo, porque Jorge Selume es una persona bastante joven, un psicólogo, experto en marketing y comunicaciones, que ha trabajado mucho en campañas electorales, pero él trabajó en el último periodo, en el último mandato del presidente Piñera. Entonces hace un relato de esos días, pero lo más entretenido, Carlos, que no es el relato como, si tú quieres, objetivo, frío, sino que parece una novela, ¿ah? Parece una novela en que Jorge es el personaje, entonces es súper, súper entretenido. Además, que es bien descarnado en sus Análisis. análisis, ¿ah? O sea, él pela, por ejemplo, con toda tranquilidad. Entonces, no es el tipo de redacción, si tú quieres, que tú esperas encontrar en un libro que está contando la interna, por así decirlo, sobre el último gobierno de Piñera. De hecho, el libro se llama Tiempos Mejores y dice un relato personal sobre la política, el poder y de cómo, casi entre paréntesis, todo se va al carajo. Está bien, está bien. Ya pues tenemos dos libros. El que recomendé yo, que es año Tú 1800. recomendaste dos, ¿ah? Sí, Acuérdate.
Sí, pero especialmente Soldado por Circunstancia, de este profesor que es ficticio, pero que puede recetar mucho, enrolado para la guerra del 79 y del 80, y que evidentemente es muy, hace incluso una crítica social en algún aspecto, pero bastante entretenido. Parece que estamos llegando al fin, pues Macarena, de este programa. Claro, claro que sí. Mira, se nos pasó así como siempre, Carlos Martán, un gusto conversar contigo y un gusto también, a pesar de que debatir y estar en desacuerdo, a pesar de que según yo no estamos nada en desacuerdo. Ah, ya, qué bueno. No, qué bueno. Así que nos encontramos la próxima semana, ¿te parece, Carlos? La próxima semana estaremos, Dios mediante, y ahí íbamos a hablar de la Navidad, pero no tuvimos tiempo de hablar de la Navidad, la Bueno, vamos a diciembre. recordar la Navidad la próxima semana en este programa que es conversando entre amigos, por eso tanta informalidad se permite, Carlos, que Sí. pase una bella, bella Navidad junto a tu familia y todos tus seres queridos. Igual Macarena y a todos los que nos ven y nos siguen. Nos vamos entonces.